Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Álvaro Núñez Solís, soy Exatec. Tuve la formación desde preparatoria, me tocó estudiar en Campus Irapuato y creo que de las grandes cosas que me llevé del TEC fue el aprovechar esa permeabilidad del espíritu emprendedor. En mi vida profesional he emprendido muchos proyectos, algunos han sido fracasos, otros han sido éxitos, pero creo que en la mayoría, en el saldo positivo, el saldo es positivo. Les puedo platicar que mis papás siempre me educaron, yo creo que bajo la misma filosofía en la cual muchos de nosotros crecimos. Sé un buen estudiante, saca buenas calificaciones para que consigas un buen trabajo. Y cuando entro a Campus Irapuato a estudiar la preparatoria, ese era el gran orgullo de mis papás. Sabían que yo estudiando en el TEC de Monterrey iba a conseguir un buen trabajo en una empresa transnacional o en una empresa internacional, o por qué no, mi papá trabajaba en la refinería en Pemex, en Salamanca, entonces decían, bueno, él va a estudiar algo donde después se puede meter a Pemex y tener un buen trabajo. Lo padre fue que en sexto semestre llevé programa emprendedor. Y cuando llevo programa emprendedor me doy cuenta de que mi vida realmente era hacer mi propia empresa. Entonces ahí fue ese chispazo. En cuarto semestre llego después aquí a la carrera como ingeniero industrial en el TEC aquí en Campus Querétaro, llevo programa de emprendedor nuevamente y eso reafirma el hecho de que quería generar mi propia empresa. Ahí me di cuenta que no iba a trabajar en ningún lado más que en mi propia organización. Soy de los afortunados que he tenido esa luz que a veces, o esa vocecita que a veces todos llevamos, de escuchar qué es lo que realmente te gusta y dedicarte a lo que más quieres hacer. En mi caso son dos de los temas a los cuales me dedico hoy día. Uno es el tema de emprendimiento, promover el espíritu emprendedor en las personas, y el otro es el tema de medio ambiente, tema de cambio climático, tema de economía circular, que es el objeto del cual les vengo a compartir. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues tengo aquí como lo que les decía, mis dos conceptos. Uno es la parte emprendedora, escribí 2 libros, uno se llama No nos queda de otra, 10 razones por qué emprender, lo escribí con un buen amigo Edgar Muñiz, y escribí otro libro que se llamaba Ser emprendedor antes de los 30. Por ahí, en mi historia de emprendedor, la doctora Irma de la Torre me invitó a impartir clases del 2002 al 2005 la cátedra de emprendimiento, porque si algo me quejaba yo durante muchos años cuando estuve en el TEC, es que mis profesores que me impartían la clase de emprendedor no eran emprendedores. Entonces me decía la doctora, pues ahora que tú eres un emprendedor, ven y ayúdame a impartir la clase de emprendedores. Y así fue. Cuando dejo de dar las clases en el 2005 es cuando me animo a escribir mi primer libro, se llama Ser emprendedor, como les comentaba, y empecé a dar conferencias en muchos lugares para compartir la historia. Pero bueno, en el tema de reciclaje de residuos electrónicos, como ven el fondo de esta filmina, ¿cómo llego a descubrir este tema de medio ambiente? De manera rara, uno aprovechando todas esas cosas que te puede dar el TEC, como el tema de programas internacionales, conseguí una beca para irme el 7º semestre de Ingeniería Industrial a la Universidad de Wisconsin, sin saber que lo único que tenía era la beca para la escuela, pero no tenía beca para las residencias. Entonces yo llego a estudiar allá y no tenía dónde vivir. Entonces hablé a mi casa, mis papás me dijeron, pues regrésate porque no tenemos dinero para que tengas un lugar donde vivir. Por ahí un tío me dijo, no, espérate, yo te presto dinero. Y así fue que conseguí un cuarto en un sótano, donde nada más había un catre, era un cuarto muy pequeñito. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque uno nunca sabe dónde vas a encontrar a lo que te vas a dedicar. Esa necesidad de vivir en un cuartito de ese tipo me hacía caminar de la universidad como 3 cuadras a donde había rentado ese cuarto, y era sumamente aburrida en mis tardes porque no había ni tele, ni estéreo, ni radio, nada, absolutamente nada en ese cuarto. Y cuando yo iba caminando en el alley, es la calle que está atrás de las casas de los americanos, me daba cuenta que la gente tiraba televisiones, computadoras, grabadoras. Estoy hablando de septiembre de 1997. Estamos hablando de ya casi 19 años. Y esa necesidad de poder tener al menos un radio en tu cuarto, cuando estás en otro país, cuando no tienes amigos,
me hizo un día animarme, como al tercer día que pasé por esa misma cuadra, acercarme como una señora y decirle que por qué tiraba esa grabadora que estaba de doble cassette, que a muchos de ustedes a lo mejor ya no les tocó ver. Y ella me comentó, yo le dije de manera muy sencilla, le dije, ¿por qué no la manda a arreglar? Y me dijo, me sale más caro mandarla a arreglar que comprarme una nueva. Entonces yo le comenté que si me la podía regalar, porque yo la podía arreglar, y le enseñé mi identificación de que estaba estudiando en la universidad, porque no quería que pensara que me andaba robando la basura, y al rato me iban hasta el bote, ¿no? Como un buen extranjero, morenito en un lugar de puros güeros, pues era así como complicado. Entonces sí, me regaló la grabadora, y para no hacer la historia más larga, esos 6 meses me hice de muchas cosas. Equipé ese cuartito mejor que aquí donde yo vivía, aquí en Querétaro. Tenía computadora, tenía Nintendo, tenía videocasetera, tenía muchísimas cosas. Y me puse a investigar qué pasaba con los residuos electrónicos. A mi regreso a Querétaro, me di cuenta, ahorita voy a regresar a esta lámina, me di cuenta de la problemática que se avecinaba. En Estados Unidos ya se vivía este problema, ¿no? Generalmente los residuos electrónicos, llámese computadoras, celulares, y todos estos nuevos dispositivos están causando este tipo de ambientes, de mucha contaminación y mucho daño a la salud. Los residuos electrónicos contienen ciertos metales que no es una contaminación como una gota de aceite de coche, que tú puedes ver la gota de aceite. La contaminación de los residuos electrónicos no tiene olor, no tiene color, pero son cosas que respiramos y se te van acumulando en tu sangre, y tu sangre recorre todo tu organismo, y de ahí surgen el origen de muchos tipos de cáncer. Entonces, cuando regreso a México, hablé con mis papás, les dije que iba a tener la primera empresa de reciclaje de residuos electrónicos en México. Mis papás, obviamente, regresé, aunque no lo crean, traía el cabello largo, ahorita ya me lo tengo que aquí acomodar. Me veían muy hippie, entonces mis papás decían, este cuate, quién sabe con quién se estuvo juntando, no sé si estuvo bien que se quedara en Estados Unidos esos 6 meses. Se empezaron a cuestionar muchas cosas, pero yo tenía una decisión. Dije, algún día tendré una empresa de reciclaje de residuos electrónicos. Entonces, afortunadamente fui muy leal a investigar y, como buen ingeniero, a encontrar soluciones. Y esas soluciones dio origen a lo que es la empresa Recicla Electrónicos México. En esta empresa hemos podido reciclar más de 9,000 toneladas de residuos electrónicos. Para que se den una idea, en un tráiler de 53 pies caben como 15 toneladas de basura electrónica. Para hablar de 9,000 toneladas imagínense un estadio Azteca lleno así como si fuera barquillo de nieve, todo el estadio Azteca lleno de basura electrónica. Es un problema que va creciendo. Entonces, cuando les platico esto a mis papás, pues ellos me decían que entonces para qué estudiaba en el TEC de Monterrey, que para qué estudiaba ingeniería industrial si iba a terminar siendo pepenador de basura. Y creo que para su punto de vista, mi papá decía, oye, yo fui obrero en Pemex, hice muchos sacrificios para que tú pudieras ir a una universidad, y ahora resulta que tú quieres salvar al mundo de la basura electrónica. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Y sí, era muy complicado, estoy hablando en el 2001, yo me gradué en diciembre de 1999, intenté hacer esto, me fue mal, fracasé, pero hice otro tipo de emprendimientos, como aquí pongo esta gráfica, ¿no? Uno empieza y de repente tienes así como picos, pero de repente ya cuando crees que todo va bien, vuelves a caer, y luego de repente vas subiendo pero muy lento y te empiezas a desesperar, pero es un proceso que todos tenemos que vivir. Estaba contando en la mañana cuántos emprendimientos he hecho en estos 20 años de emprendedor. Tengo 39 años y son como alrededor de 16 emprendimientos distintos. Desde crear mochilas, chamarras que se transformaban, traje piel de llama de Perú, hice una máquina que generaba 3 tipos de energía y reducía emisiones de CO2, ese fue un gran éxito. Caterpillar nos compró esa patente a otro compañero y a mí. Y tuve que hacer toda esa labor para generar el recurso, porque el tema de emprender una empresa necesitas dinero. Entonces, afortunadamente, con la ingeniería que hemos desarrollado, me tocó recorrer los 32 estados del país e ir predicando el tema de residuos electrónicos. Cuando yo empecé con este tema, no había direcciones de medio ambiente en muchos municipios, o en la mayoría de los municipios,
ni las empresas tenían áreas de sustentabilidad o áreas de medio ambiente. Entonces me tocaba platicar desde qué es un residuo electrónico, cuáles son los daños que puede ocasionar y cuáles son las alternativas de solución. Por ejemplo, aquí menciono el Parque Industrial Aerotech, porque todos los pisos de los andadores del parque industrial están hechos con materiales de reciclaje de los monitores y de las televisiones. Nos tomó 5 o 6 años hacer esos prototipos, validar, tener todas las especificaciones técnicas, cumplir las especificaciones mecánicas, pero fue una solución. Hoy día con el apagón analógico, ustedes escucharon todo el problema, ¿no? La gente se empezó a deshacer de las teles y no se podía dar una solución. Lo mismo hacemos con los plásticos se reciclan, la industria del zapato y otro tipo de industria son los que consumen nuestros plásticos. En el tema de electrónica también dimos un tipo de solución con electrónica, con los componentes, con el reuso. Tuvimos sistemas de refinación para recuperar metales preciosos. Y eso estoy hablando ahorita de manera, tengo muy poquito tiempo, pero fue una historia de años, de intentar, de colaborar con centros de investigación, de colaborar con muchas gentes que vas conociendo en la universidad y en otros medios y vas pudiendo colaborar. Lo más padre es que esto se ha convertido en un movimiento social. Hemos hecho eventos alrededor del país. Hoy día las empresas que son nuestros clientes son tanto marcas internacionales como marcas locales, como pequeñas empresas, como aquel ciudadano que llega a tener una sola computadora y quiere participar en llevar sus residuos electrónicos. Hemos trabajado en la parte de educación generando una asociación civil que se llama Punto Verde, que a través de un programa nacional de educación, acopio y reciclado de residuos electrónicos hemos podido donar más de 300 computadoras a escuelas comunitarias. Tenemos la certificación de Microsoft Refurbisher, creamos una caricatura que se llama Punto Verde, el Escuadrón Verde, este es Punto Verde y este es Reciclón. Y ese video lo hemos presentado a niveles de Naciones Unidas. Hoy día lanzamos una nueva modalidad porque estamos conceptualizando cómo la tecnología puede ser una solución de un problema que ha generado la tecnología. ¿Cuántos de ustedes, si ahorita se ponen a pensar y llegaran a sus casas, encontrarían un closet o un cajón donde se van a encontrar 2, 3 celulares, cargadores, alguna impresora guardada, alguna laptop que ya no usen, un iPad? Todos tenemos esa situación. Entonces lanzamos una aplicación que se llama Junta, Entrega y Recicla, porque si algo he querido es pensar en la gente, en cómo pueden participar. La gente siempre pone pretextos, ¿no? Es que queda muy lejos el reciclón, no es en la hora que yo pueda, el Punto Verde, que es un centro de acopio, está cerrado a la hora que yo salgo de trabajar. Entonces a través de la aplicación la gente lo puede hacer el día y la hora que pueda. El chiste es que participe y que tome conciencia. Esta aplicación no nada más va a trabajar los residuos electrónicos, sino también va a recibir temas de ropa, temas de cápsula de café y otras cosas más que vamos a ir incorporando. A raíz de todo el reciclaje y de todo el reuso de componentes, de empezar a encontrar métodos de usar motores, engranes, sensores, que ya eran basura, que se mandaban a rellenos sanitarios, si bien nos va, desarrollé otro concepto que se llama el concepto Ecomaker. Es crear cosas a partir de la basura. Entonces empezamos a recuperar motores y muchas otras cosas y hoy día somos proveedores de muchas personas que estudian mecatrónica, robótica, electrónica y nosotros mismos estamos haciendo proyectos, tanto en el área de niños, se llama Ecomaker Kids, como en el área de adultos. Acabamos de cerrar el Ecomaker Challenge, que fue un desafío a nivel nacional que hicimos buscando soluciones a cambio climático. Yo fui consejero nacional de cambio climático y sé que en México tenemos mucha creatividad y muchas oportunidades para buscar soluciones, pero lo que hace falta son estos foros. El ganador lo vamos a llevar a Silicon Valley ahorita en octubre, con ciertas reuniones, con una agenda muy interesante. Otro de los ganadores y participantes fue una persona que hizo el six-pack, los rings, los anillos del six de cervezas, para ser más sencillo, y muchas otras personas muy talentosas que hemos encontrado. Productos que hemos hecho, vean por ejemplo, esta es una mesa hecha con una televisión de LED, donde estamos recuperando la televisión de LED. Este es un reloj hecho en un disco de vinil, usando la cortadora láser. Este es un carrito que arman los niños de Ecomaker Kids. Entonces ellos arman desde cero, con puros materiales reusados, y van dándose cuenta cómo lo que fue basura para alguien sirve para construir un juego, y luego se lo pueden llevar a su casa y decirle a sus papás, y es otra forma de aprender.
es aprender haciendo, muy distinta a la que fue en mi generación. Quiero cerrar mi intervención, algo que para mí es muy importante es poderte dedicar a lo que tú quieres dedicarte. Entonces, pongo en esta gráfica, hay dos barras, ¿no? La felicidad y la parte del tiempo. Y yo creo que la mayoría de las personas cuando no encuentran su llamado o no silencian su mente para encontrar realmente qué quieres hacer y tomar decisiones en tu vida, muchos están buscando la felicidad, yo le llamo del rockstar, como dice Tony, el de Zappos, es un emprendedor muy interesante, donde la felicidad del rockstar te dura muy poquito tiempo y la felicidad no es tan grande. ¿Qué tipo de felicidad es esa? Es cuando, por ejemplo, viene el fin de semana. Cuando viene el fin de semana todo el mundo se pone de humor distinto, pero el domingo en la noche se acabó ese humor bonito y empieza tu crisis, porque dices, es que tengo que regresar a trabajar y no me gusta dónde trabajo, no me gusta a qué me dedico, mi jefe me trata mal o mi jefa, estoy perdiendo mi tiempo, me estoy haciendo más grande y empiezan muchas cosas. A mí, afortunadamente, he podido migrar de esta felicidad, como cualquier muchacho, e ir a otra felicidad que es la búsqueda de tu pasión. He encontrado, como les comenté desde el principio, mi pasión es motivar a otros a emprender, ayudarlos, guiarlos. Y por otro lado es cómo genero cultura en temas de cambio climático, cómo ayudo a concientizar a más personas. Más de 2 millones de personas han sido impactadas, más de 2 millones de personas nos han entregado su basura electrónica, pero en un México de 120 millones quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. Pero al encontrar a qué me quiero dedicar y practicarlo todos los días, pues mis días son muy distintos. De ser ese pensamiento de pepenador que todo el mundo te conceptualiza de que es que te dedicas a la basura, tu chamba no sirve, a poder llegar a grandes foros como en Río +20, en Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos. En Berlín tuve la oportunidad de exponer nuestro tema, nuestro programa nacional de educación y acopio, porque somos un país que no tenemos una ley que nos obligue, como en otros países que existe la responsabilidad extendida del productor. Creo que eso ha sido de los grandes éxitos, a pesar de que empecé en mi carrito subiendo residuos electrónicos de mi casa y de mis primos, de mis hermanas, y que la gente pensaba que esto iba a ser muy difícil, muy difícil, y que desafortunadamente iba a tener que dejar de hacer esto, que es lo que más me gusta, y buscar un trabajo en teoría estable, que era lo que todo el mundo me decía. Y la última parte es la parte de trascender. Yo creo que cuando trasciendes en el tiempo y el tamaño de la felicidad es mucho mayor cuando logras encontrar esta etapa. Cuando formo mi familia, cuando tengo mis hijos, cuando me cae el 20, que ser emprendedor no nada más es tener dinero y tener mucha gente que trabaja contigo y tener una estructura y salir en revistas y hacer videos, sino que entiendes que si el día de mañana uno llega a faltar, ya se quedó una causa. Hoy día, si yo me hago hacia atrás de mi organización, los eventos de acopio de electrónicos van a seguir. La mentalidad de reciclar basura electrónica va a seguir. Me tocó ser pionero en crear esta cultura en México y en Latinoamérica. Y nuestros procedimientos y nuestros programas de recuperación han sido reconocidos en muchos lados y están siendo utilizados en muchos lados. Y yo creo que cuando tus hijos, ahorita fuimos seleccionados caso de éxito en la Semana Nacional del Emprendedor, ya ahora que Lucía tiene 9 años y mi hijo Álvaro que tiene 6, te ven en un video y te voltean y te ven con esa cara de, hoy día entiendo, papá, después de todas tus horas de desvelo, de tus llegadas tarde, de tus pleitos con mamá, ¿no? Porque andas mucho de viaje y la familia, y que hay que invertir en otra máquina o hay que invertir en otro proyecto. Los papás ponemos esa sensación de que dice, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Y creo que ahora que salió el video de la Semana Nacional del Emprendedor y que mi hija volteó a verme y me dijo, papá, ya entiendo muchas cosas de lo que vives y de lo que nos tratas de explicar. Ya lo entendí. Y creo que ese es el mejor regalo que te pueden dar. Muchas gracias.